en sus vidas esta semana? Bueno, pues denle un aplauso y sonría porque usted es bendecido. Dice la palabra de Dios, el misterio de la piedad. Hay una parte que habla del misterio de la piedad, y esto no muchos lo entienden. Lo que el Señor Jesucristo vino a hacer a esta tierra. Pocos entienden lo que el día de hoy va a hacer nuestra hermana, aceptar a Cristo como único y suficiente Salvador, y a pocos se les es revelado. Por eso dice ahí el misterio de la piedad, porque el Señor decide a quién, el Señor pone en el corazón para que se revele, ¿sí? Hay corazones duros que no permiten que esto sea revelado, pero bueno. Bien, vamos a tener hoy una prédica, se llama Jesús conoce quién y qué clase de hombre o mujer soy, pecador o pecadora. ¿Sí? Bien, saque su libreta, saque su pluma para que usted vaya anotando. Y vamos al Evangelio de Lucas, en el capítulo 7. Vamos a ver nuestra cita base. No me había fijado que no tenía Sí, disculpen los hermanos de las redes sociales, no tenía nuestro micrófono Vamos a la prédica de hoy, hermanos que nos acompañan a través de las redes sociales. Jesús conoce quién y qué clase de hombre o mujer soy, pecador o pecadora. Vamos a nuestro evangelio en el libro de Lucas, en el capítulo 7, versículo 39. ¿Sí? Vamos a leer la escritura. Eso va a ser con lo que cerraremos la prédica. Antes veremos la instrucción, el desglose de estos versículos, pero este va a ser nuestro texto base. Y la palabra de Dios dice: cuando vio esto, Lucas 7:39, ¿todos lo tienen? La palabra de Dios dice: cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. ¿Sí? Bien. Y ahora vamos a leer desde el versículo 36 hasta el 50. La palabra de Dios dice, el contexto es aquí: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho, mas a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados.
Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Y bien, antes de entrar a lo que te dije que iba a ser el texto base y a lo que es la prédica, que nuestro Señor sabe qué tipo de mujer, qué tipo de hombre eres tú cuando llega a los pies de Cristo. Aquí vemos a un fariseo diciendo: si fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que está besando sus pies, que es pecadora. Recuerden que uno de los atributos de nuestro Señor es la omnisciencia. Obviamente este fariseo no lo sabía, pero Dios sabe cuando tú llegas a sus pies quién eres. El obscuro secreto de tu mente, las cosas más perversas, la línea de pecado que tú has llevado en tu vida, Dios lo sabe correctamente. Él sabe quiénes somos. Y bien, les voy a pedir que hermanos que están allá afuera, les voy a pedir que se metan para que no se distraigan con los ruidos de allá afuera. Métanse por favor, porque los están distrayendo. Y pásese, hermana, pásese para acá, por favor. Sean mansos y humildes de corazón como nuestro Señor Jesucristo. Ah, qué bonito se ven. Bien. Bueno, entonces, antes de pasar a lo que va a ser lo que va a girar nuestra prédica, que es esta parte que te comento, Dios sabe cómo llegamos a los pies de Cristo, cada uno. Dios sabe nuestras necesidades. Vamos a ver a la instrucción, vamos a ver lo que le pasa aquí en este capítulo, ¿sí? Vamos a tocar un poco de instrucción. Bien, mira, en los banquetes, dice aquí la palabra: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Bien, entonces, no se preocupen, no hay que intolerarse, es normal todo. De pronto así es a veces el ataque. Pero bueno, vamos a orar para que el Señor controle esto, ¿no? Señor, hoy en esta tarde venimos a ti y queremos agradecerte por tu amor, por tu bondad. Te queremos pedir que dispongas nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios. Te pedimos, Señor, que seas tú controlando esto. No estamos aquí para pelear, no estamos aquí para disgustarnos. Sé tú, Señor, tocando el corazón de los jóvenes. Sé tú calmándolos, Padre, instruyéndolos, poniendo en su corazón que si pueden bajar su tono de voz. Y te pido que al pueblo, Señor, le des la capacidad y la sabiduría para poner atención a esto y no dejarse intolerar, y que puedan tener el dominio, que podamos tener el dominio de nuestra carne. Hoy en el nombre de Cristo Jesús te pedimos todo esto. Amén. Bien, entonces vamos a ver, ¿no? Está hablando de que un fariseo le rogó a Jesús que viniera a comer a su casa, ¿sí? Y quiero darte un poco de instrucción que te va a servir, y espero que tú lo apuntes también ahí en tu libreta, porque estos datos que te voy a dar van a servir para que cuando toquemos otras partes de las Escrituras, tú entiendas cómo eran los usos y costumbres de los judíos de aquella época, y que también el día de hoy nos van a traer enseñanza. Hablando de la instrucción, bueno, recuerda que en cierta parte de la Escritura a los discípulos de Jesucristo le recriminaron el que no se lavaban las manos los discípulos, y es que para ellos era un acto ceremonial inclusive, ¿sí? No era como para ti, para mí, el simple hecho de por higiene, sino era una ceremonia, un rito de purificación, de limpieza en sus manos. ¿Por qué? Porque era una de las cosas de que se lavaban las manos.
porque ellos no comían con tenedores, ¿sí? Ellos comían con las manos, entonces por eso era muy necesaria la higiene, el rito de purificación que ellos tenían, ¿sí? Bueno, ¿recuerdas esa parte en la escritura cuando el Señor anuncia que iba a haber un traidor entre los discípulos? Y que el discípulo amado le pregunta, ¿y quién es? Y él le dice, el que moja el pan conmigo, ¿sí? Porque a la mesa estaba servido, pero entonces todos mojaban su pan y comían así con los dedos, ¿sí? Así, no tenían cubiertos, ¿sí? Entonces, ahí está esta instrucción para que lo vayamos viendo. Ahora, ¿cómo era la comida, sí? ¿Cómo eran las mesas ¿Cómo eran las mesas? ¿Crees que sean como ahora son y que había sillas y una mesa? ¿No? Entonces, ¿cómo eran? Por ahí dicen que en el suelo. ¿Cómo eran? A ver, el que guste, ponga atención acá. Había algo que se llamaba triclinio romano, ¿sí? Era algo que los judíos de aquella época habían adquirido como usos y costumbres, que también de por sí comían así sentados, ¿sí? En el piso, pero este es un triclinio romano, ¿sí? Para que hoy entendamos lo que esta mujer hizo y lo que estaba pasando. Puedes irlo pasando y si lo puedes enfocar un poco en la cámara. Entonces, mira, la posición a la hora de comer, la costumbre general de aquellos días era comer tumbados. Así que a los que estén anotando, pon lo que se usaba en los días de Jesús era el triclinio romano. Y tú puedes describirlo ahí de acuerdo a lo que estás viendo, ¿sí? Triclinio romano, ¿sí? Apúntalo por favor. Y la posición a la hora de comer, como tú lo vas a ver ahí, la costumbre general era comer tumbados, así como tú lo estás viendo, acostados o reclinados como si estuvieran de rodillas. Pero también pronto los judíos adquirieron esta costumbre romana que tú estás viendo ahí, de comer totalmente acostados. Esto explica culturalmente lo que dice, vamos a la Biblia en el Evangelio de San Juan 13:25. Para todos los faltos de entendimiento, para todos los que critican la palabra de Dios y que hablan muchas tonterías, son insensatos en su corazón, porque del discípulo amado lo han tachado de homosexual, ¿sí? Porque dice ahí la palabra que se recostaba sobre el pecho de Jesucristo. Juan 13:25. Entonces tú puedes ver aquí lo que va a salir a continuación, el contexto de esta imagen que tú estás viendo. Porque no es que Juan se acostaba o se sentaba en las piernas de Cristo y por eso se le podía recostar en el pecho, sino porque estaba al lado de él y como todos estaban recostados, comiendo a la mesa, ¿sí? Aquel día de la última cena y todo eso. Bueno, fíjate lo que dice ahí. ¿Todos lo tienen? ¿Sí? Juan 13:25, ¿sí? Dice la palabra de Dios. Entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? O sea, está preguntándole que quién es el que lo iba a traicionar, ¿no? Entonces esto explica también cómo es que la mujer se acercó a lavar los pies de Jesús. Porque si fuera bajo la costumbre que nosotros tenemos, ¿hubiera podido lavar los pies del maestro? No, claro que no. Me interesa ser muy didáctico en esta parte. ¿Me puedes pasar unas sandalias que están aquí adentro? Ahí están arriba, sí, por favor. Mira, entonces, si tú te fijas, están recostados, ¿sí? Si tú te fijas, están recostados. Entonces, a ver, con mi esposa, ¿qué ven? Imagínense que aquí está pues la mesa que tú estás viendo ahí y estamos acostados así comiendo, no estamos acostados comiendo. Entonces era muy fácilmente que Juan se le acercara en el pecho y aparte era algo que también se acostumbraba cuando tú querías preguntarle algo a alguien, que hacías esto así, oye,
¿quién es el que te ha de entregar? ¿Sí? Ya pasa ahí. Entonces, ¿quién es el que te ha de entregar? Entonces, eso explica por qué culturalmente Jesucristo, el discípulo amado, se acercó al pecho de Juan. No había nada raro ni nada fuera del otro mundo, porque era muy común, ¿sí? Y no solo pasaba en está el registro de esta situación, pero era algo que era la costumbre de aquella época, ¿sí? Y podía haber sido entre Pedro y Judas, entre Zaqueo, entre Zebedeo y Jacobo, ¿sí? Entre cualquiera pudo haberse acercado a su pecho, porque era la forma en la que como interactuaban a la hora de la comida, ¿sí? Ahora, imagínate, o sea, te estoy diciendo que tú ves ahí en la imagen que los pies de Jesucristo estaban así cuando él estaba acostado, ¿sí? Su cuerpo estaba hacia allá y sus pies estaban aquí. Entonces la mujer cuando llega, pon atención acá, bueno, si gustas llevarte la instrucción, cuando llega están los pies de nuestro Señor, no es que porque aquí ahorita lo vamos a leer y ya lo leímos. Y entonces la mujer empieza a derramar así sobre sus pies, a llorar, y con sus cabellos a lavar los pies y a llorar y a ungirlo con aceite. El Señor está acostado hacia allá boca abajo, y entonces ella está aquí así. Bueno, entonces esa era la posición, y esto explica culturalmente el por qué todo lo que vamos a ver, ¿sí? Ahora dice ahí la palabra, le rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Le rogó. La cultura en aquellos días era invitar en una fecha, ¿sí? ¿Sabes qué? El día 30 de julio los espero, pero mandaban a los siervos, ¿sí? Digamos, yo hacía un banquete o una comida, y lo que hacía era mandar mensajeros siervos con cada uno de ustedes, por ejemplo. ¿Saben qué? El día 30 de julio vamos a tener una cena en mi casa. Y ellos le avisaban, ¿sí? Y el rogó, ¿qué significa? Que el día en que llegaba el evento, mandaban a alguien, literalmente a rogar, oye, ¿te acuerdas? A confirmar la invitación. Ya estaba todo listo y mandaban a rogar. O sea, a decir nuevamente, vamos, te invitamos, te estamos esperando. Era el protocolo, era la forma también de darle la importancia al comenzar, al invitado bien. Sí, no vais a pensar que era como en nuestros días, ¿no? No vais a pensar que era como en nuestros días, que uno se entera de que hay una fiesta y llega sin invitación, ¿no? Y no, allá era el que el invitado tenía que hacer del rogar por la cultura. Hermano Julio, explíqueme eso con la Biblia. Claro que sí. Vamos a Mateo 22, 1, 2. Mateo 22, 1, 2. Sí, sí. Sí. ¿Ya todos están ahí, mis hermanos? Amén. Y la palabra de Dios dice, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a sus hijos. ¿Y qué sigue diciendo ahí? Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Ahí es donde te explica lo que yo te estoy diciendo.
envió a los siervos a los convidados a las bodas, o sea, la confirmación de la invitación. A esto significa con el ruego. Simón le rogó a Jesús. Había esta invitación ya previa de parte de Simón y había enviado, o sea, había dicho, ven, te ruego que vengas, ¿sí? Ahora, ¿por qué te estoy explicando todo esto? Porque quiero que veas el corazón de esta mujer desde que se enteró de la invitación hacia nuestro Señor Jesucristo. Ella ya estaba esperando el momento de poder ir y hacer esto, de humillarse hacia ante Él. Es decir, ella sabía de que Él era un profeta poderoso. Ella sabía de que era enviado de Dios. Y así tú y yo, si hemos entendido que Cristo es el enviado de Dios, debemos venir prontamente a sus pies y humillarnos ante Él, ¿sí? Dar esa muestra de que no somos dignos de nada y el lugar más alto es estar a los pies de Jesucristo, ¿sí? Bien. Ahora, también Jesús hace un reclamo. Jesús hace un reclamo cuando es juzgado, ¿sí? Cuando es juzgada esta mujer, Jesús hace un reclamo y le dice, yo vine, tú me invitaste, no me diste agua, no lavaste mis pies, no me recibiste con un beso. Y empieza un reclamo. Bien, el reclamo de Jesús dice, el recibimiento acerca del beso. ¿Cómo era el beso en aquellos días? Era recibir a tu invitado, al que tú habías distinguido con esta invitación, poniendo tu mano derecha sobre su hombro izquierdo y le besaba la mejilla derecha. Y luego lo hacía al revés, poniendo la mano izquierda sobre su hombro derecho, le besaba la mejilla izquierda. Y ese era el recibimiento que se le debía de dar a un invitado. Y ahora lo más importante, ¿cómo debían recibir a los invitados de acuerdo a la cultura judía, de acuerdo a como los padres de los israelitas habían recibido en otro tiempo a alguien que sabía que tenía una distinción que era muy importante y que también entendían que venía de Dios? Vamos a Génesis 18, 2, 5. Sí. Génesis 18, 2, 5. La palabra de Dios dice, tal vez lo recuerdes. Está hablando aquí de quién recibe a estos hombres. ¿Quién recibe a estos hombres? Abraham, el padre de la fe. ¿Ya todos están ahí? Bien. Génesis 18. 18 que dije, 2:5. Y la palabra de Dios dice, alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol, traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así, como has dicho. Y este era el recibimiento, así es como recibían. Dice la palabra que el padre de la fe corrió presuroso a recibirlo, a ser solícito, a atenderlo. Es algo que no hizo Simón el fariseo, por lo cual es recriminado. La obligación era en este caso del hospedador el que tenía que hacer esto, y sin embargo la que vamos a poderlo entender así, tal vez que la que se había adelantado era la mujer, pero porque la mujer realmente estaba reconociendo el poder del Hijo del Hombre, el poder de Jesucristo, realmente estaba reconociendo lo que Cristo podía hacer por esta mujer, por lo que después vamos a ver a continuación, ahorita en un momento más. Ahora, esto explica esto, hermano. Una mujer de la ciudad, volviendo a nuestro versículo de Lucas 7, 37, 38.
dice la palabra, que entonces una mujer que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y fíjate, ella hizo lo que el padre de la fe había hecho con estos hombres que eran ángeles, ¿sí? Si tú después, si anotaste la cita que te di de Génesis y la lees toda, vas a ver que estos hombres eran enviados de Dios, eran ángeles, ¿sí? Y esta mujer vio lo divino de Jesús, ella entendió esta parte, por eso dice, sabiendo que estaba ahí, haz de cuenta que hizo lo mismo que Abraham, corrió, se apresuró a enjuagar los pies con sus lágrimas y sus cabellos, dando esa señal de reconocimiento. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, Lucas 7:37, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con sus pies. Y ya te dije cómo es que era esta situación. Ahora tú te he explicado, ahora tú imagínalo, a esta mujer hincada a los pies de Cristo, lavando con sus lágrimas sus cabellos y ungiendo los pies del Maestro. Esa es la humillación que debe de haber en tu corazón y en el mío. Esa es necesariamente la muestra de arrepentimiento del pecado en nuestras vidas. Cuando tú te humillas ante Dios, cuando tú derramas tu corazón así, te hincas, te postras y dices, no soy nada, no soy digno. Soy un pecador, soy una pecadora. Humillarte así de esa manera. Sin embargo, a muchos lo que nos gusta es ser humillados por el pecado. Preferimos que el pecado nos humille en vez de ir y humillarnos ante aquel que puede darnos el perdón de nuestros pecados, la redención nuestra. Y estando detrás de él, y aquí es donde explica, por eso hice todo esto, de explicarte con las sandalias, de mostrarte la imagen, y aquí explica por qué dice esto, que estando detrás, estoy leyendo el versículo 38, estando detrás de él, eso indica que Jesucristo estaba recostado boca abajo. A sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Recuerda que te había comentado que la invitación de Simón era anticipada. Esta mujer sabía la fecha en la que estaría el Maestro en ese lugar. Por eso en el 37 dice que la mujer que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, llevó su frasco de alabastro, llevó esta humillación hacia el Maestro. ¿Y qué hizo? ¿Y qué hizo esta mujer? Como el padre de la fe, se apresuró a recibir al Hijo de Dios. Y haz de cuenta que ella no decía nada, pero con sus actos lo decía más que como a veces nosotros que decimos gloria a Dios y amén y bendito sea Dios. No, a veces vale más un acto como este. Haz de cuenta que esta mujer estaba diciendo, bendito seas tú, bendito mi Señor, te amo. Ese era un acto verdadero de amor, no como a veces que realmente lo que les decía el otro día, ¿no? Esta carne nos estorba para poder realmente decirle a Dios, te amo genuina y auténticamente. A veces no es necesario mejor decir nada, sino realmente humillarse delante de Dios, conociendo esto, que Dios te conoce a ti y a mí. Simón cuestionaba al Maestro y decía, él no sabe quién es esa mujer. ¿Qué crees? Sí, el Señor sabe. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Quién fui yo? ¿Quién fuiste tú? ¿Quién eres tú nuevo que estás llegando a la iglesia? Y mientras el mundo te condena, mientras el mundo nos ha condenado, se ha burlado de nosotros, de la forma en que hemos vivido, y el mismo pecado en el que vivíamos nos ha humillado, nos ha hecho trizas. Nuestra manera de pensar equivocada ha hecho que recibamos humillaciones. Hemos puesto nuestras lágrimas
en el corazón del hombre. Nos hemos humillado ante los pies del hombre o de una mujer. Hemos sido tan faltos y faltas de afecto que sí nos hemos humillado ante un hombre y ante una mujer. Pero no podemos entender esta parte de la Escritura cuando la leemos. De hecho, si tú la leyeras en tu casa y le pidieras a Dios, dame ese sentir, tú y yo deberíamos de caer de rodillas en ese momento, entendiendo esta parte, porque tú debes de entender, sí sabe quién soy, sí sabe qué clase de hombre, de mujer soy el Maestro, y aún así me recibió dentro de su pueblo. Ya te he explicado cuando un servidor tuyo, la primera vez que después de haber tenido un contacto con la gracia a mis 17 años, cuando cumplí 40, que habían pasado 23 años de haber rechazado este regalo tan grande, la primera vez que me volví a presentar en una iglesia, iba tomado, iba completamente alcoholizado. Y las personas decían, los grandes oradores de AA, que yo nunca iba a cambiar. Y le aconsejaban a mi pareja, tu esposo no va a cambiar, él no quiere cambiar. Y llegué así a la primera reunión en una iglesia, que era el día de estudio, y yo iba completamente tomado. Y cuando yo leí esto, de verdad que caí conmovido. Cuando yo a solas leí esto en la Escritura, mi corazón cayó así ante el Señor. Señor, yo no soy nada, porque tú sí sabías cómo llegaba yo nuevamente a tus pies, a la iglesia, con qué grado de abandono. Yo llegué sin había perdido todo. Hola amiga, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas que somos amigos? Sí. Bueno, entonces, ¿nos apoyas estando tranquila? Sí, bien, gracias, tranquila. Yo cuando llego nuevamente así, como esta mujer, humillado por el pecado, encontrándome con el Maestro, yo no tenía familia, no tenía trabajo, no tenía ganas de vivir, lo había perdido todo. Y estando en esa iglesia, después de esa visita, me senté. Cuando ya fui, después la segunda visita la hice sobrio, ya no iba tomado. Yo me senté y empecé a sentir una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque así dice la Escritura, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y estando ahí por primera vez en la vida, humillado por el pecado, realmente me sentí libre. Realmente la palabra ese día me estaba ministrando. Y yo dije, Señor, yo nada más quiero estar aquí sentado. Yo no quiero nada. Si no recupero mi familia, no importa. Si no tengo esto, no me importa. Yo lo único que quiero es esta paz que tú me estás dando ahora. Yo lo único que quiero es esto que estoy sintiendo ahora. Y estoy seguro que esta mujer, al estar derramando sus lágrimas atrás del Maestro, en los pies del Maestro, estoy seguro que ella estaba liberándose de todo. ¿Tú te imaginas las palabras que fueron para esta mujer cuando le dijo, tus pecados te son perdonados? Ahora quiero que tú entiendas, querido hermano, ¿en qué tiempo está escrito esta oración? Vamos a leerlo. En el 47, Lucas 7, 47, por favor. ¿Me regalas agua? Abril. Dime en qué verbo en qué tiempo está conjugado este verbo. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados.
presente. Bien, hermana. Presente, por lo cual le digo que sus muchos pecados le son perdonados. Hoy, ¿cómo vienes tú a la iglesia? Y si tú eres nuevo, ¿cómo vienes? Porque esta palabra se hace vigente y eficiente hoy, mañana, pasado, cuando tú estés listo para venir y humillarte ante Dios y que Él te dé este perdón y que esas palabras se repitan en tu vida y por lo cual te diga, tus muchos pecados te son perdonados. Tus muchos pecados te son perdonados. Hoy es el día. El día es el momento en el que tú te humillas ante Dios, en el que tú derramas tus lágrimas, en el que tú derramas ese perfume de arrepentimiento, que es lo que realmente le agrada a Dios. Porque mientras Simón el fariseo ve a una mujer afectada por el pecado, impactada por el pecado, de la cual él, como le dijeron a mi esposa, y como el hombre había dictado sentencia sobre mí, que yo nunca iba a dejar de beber, así Simón veía a esa mujer. Esa pecadora jamás saldrá de la línea de pecado. Y el día es hoy. Ese perfume de arrepentimiento no fue el perfume el que le agradó a Dios, no fue el acto de humillación de esta mujer, sino lo que en el corazón se estaba derramando realmente, lo que estaba saliendo del corazón era un arrepentimiento, un perfume verdadero. Y eso es lo que le agrada a Dios cuando ve el arrepentimiento genuino, cuando somos impactados por la gracia del Evangelio. Por eso hoy, hermano, te invito. Hoy lo que va a hacer nuestra hermana es eso, derramar ese perfume. De hecho, así llegó, ¿verdad? ¿Qué día fue? Así, en llanto y pum, pum. Señor, el Señor hace la obra. Hoy vamos a ver cumplirse. Dice, qué hermosos son los pies de aquellos que anuncian el Evangelio. Pero ¿quién? ¿Cómo oirán? ¿Cómo oirán esta noticia si no habrá quien les predique? Dice la palabra en Romanos. Y hoy vamos a ver cómo se cumple el estar evangelizando a una persona. Es hermoso, hermanos. Bien, pero hoy te estoy hablando, ¿no? ¿Vienes a la casa de Dios? Bueno, a esta reunión no es esta, no es la casa de Dios. Es un decir. ¿Cómo vienes? Aquí hay unos que son bautizados. Hoy se va a bautizar una hermana. Y tenemos a una invitada. Y gloria a Dios, es mi hermana y espero, es mi hermana en la sangre, pero espero firmemente y le creo al Señor la promesa que está en Hechos, que esta salvación sería para mí y para todos los que están lejos, alejados de Él. Y yo lo creo. Espero que pronto se convierta en mi hermana en la fe también. ¿Sí? Mi hermana que apenas está iniciando, dando sus pasitos así de bebé, de chichi voy a la iglesia, chichi llévense esta instrucción preciosa, poderosa para su vida. Hay una alabanza que dice, no hay lugar más alto que estar a tus pies. Porque cuando tú te humillas ante Dios, dice el que se humilla será enaltecido y lo sacará del pecado. Yo me humillé ante Dios, me sacó del pecado y ahora ya no hay quien me diga, tú eres un alcohólico, eres un drogadicto, eres un flojo, eres un burlador, eres un mentiroso, eres un avaro, un metiche, mentiroso, burlón. Ya no, porque el Señor, yo me humillé y Él me empezó a cambiar. Hoy ya no dependo del hombre, mis emociones no dependen de una mujer. Quiero a mi esposa, la amo. Pero he dejado de decir esas palabras sin sentido. Sin ti me muero. No es cierto, me dejó y no me morí. Aquí estoy, vivito y coleando. Y gloria a Dios por eso. ¿Sí? Aquí estoy, no me morí.
Lo que hablaba era mi dependencia hacia la carne, hacia el hombre, hacia la mujer. Sin ti me muero, sin ti me voy a matar. No es cierto, hasta cobarde fui para matarme. Pues quería matarme con el alcohol, ¿no? O sea, me revolcaba así en la conmiseración, ay, véanme cómo sufro y tomo y lloro y nadie me quiere, nadie me entiende. Pero solo fue cuando realmente llevé las lágrimas que le derramé a mis padres, que le derramé a la gente que me falló, cuando llevé mis lágrimas que le había derramado a mi esposa cuando me dejó, cuando las llevé a los pies de Cristo, cuando me humillé ante Dios y entendí, le dije, Señor, no puedo, sin ti no soy nada, ya no puedo más, no sé qué está pasando, pero mira cómo vivo, mira cómo estoy aquí, derrotado, humillado. Toma el control de mi vida, Señor, toma el control de mi vida. Y entonces se oyó esa voz maravillosa, por lo cual tus muchos pecados te son perdonados. Y cuando el Señor quita esa carga de pecado de tu vida, de todo lo malo que has hecho, eres libre. Porque conoceréis al Hijo, y si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Tú que estás teniendo este contacto con la gracia, yo te invito a que medites lo que hoy estás oyendo. Ven, conoce al Hijo, conoce a aquel Dios precioso, poderoso, que ha liberado a la hermana Pau de todo su pecado y la miseria en la que ella vivía, que ha liberado a la hermana Fabi de todo el pecado, la miseria en la que ella vivía, al hermano Mario, a mí, a la hermana Scarlett, que tú la ves joven, pero también ya bajó las aguas, aceptó a Cristo. Y prontamente también la hermana April. Pero hay un peligro, hermano, vamos a leer. Estamos viendo el contexto, el reclamo que le hace, y vamos a volver a leer nuevamente el ejemplo que le da de lo que hay en el corazón de este fariseo. Y es una alerta, el fariseo debió de haber visto, una alerta. Vamos a leer del 40, versículo 40. Dice la palabra de Dios. Mira, hermano, hay como una parábola de los acreedores. Y hay un peligro aquí para aquellos que de pronto entran a la iglesia y sienten que no hay mucho que perdonar. Dice la escritura. Entonces respondió Jesús y le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios, el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Te estaba dando mi pequeño testimonio, o un segmento de lo que es mi testimonio. Yo llegué a los pies de Cristo sin familia, sin trabajo, sin nada, sin anhelos. Pero de pronto hay personas que entran a la iglesia, tal vez por una necesidad un poco pequeña, pero tienen la cobertura de todo esto, ¿no? Tienen familia, tienen negocios que están bien, o sea, viven bien. Y realmente a veces llevan una buena relación con sus familias, con sus hijos. Pero cuando tú les hablas de que necesitan ser perdonados, a veces no lo entienden. A veces no entienden esta parte de que como tal vez realmente pueda ser así, que tal vez deban poco, que tal vez no sean tan pecadores como tú y como yo, que tal vez digan, no, pero es que yo controlo mi manera de beber, o yo sí doy gasto en mi casa, o yo sí me llevo bien con mi esposa, yo a mis hijos los tengo educados, están estudiando,
No veo que haya problemas dentro de mi entorno. Mira, tengo un buen negocio. Pero el pecado, lo que yo te hablo es la consecuencia de mi pecado. Pero la palabra y la escritura dice que hasta el que roba es un pecador. A lo mejor esa persona no se acuerda que un día agarró 10 pesos, 5 pesos del monedero de su mami. Y eso ya lo convierte en un robo. La palabra habla también, cuando habla de, por ejemplo, dice, los que se acuestan varón con varón y mujer con mujer, y los desobedientes a los padres. Y en esta parte en la escritura que viene esto, habla de las personas que les gustan los hombres, de las personas que les gustan hombres con hombres y mujeres con mujeres, pero también ahí en la lista está los desobedientes a los padres. Quiere decir que para el Señor no hay un pecado que sea más grande o menos grande, o como que bueno, tú eres medio pecador, no te preocupes, no pasa nada. No necesitas aceptarme como tu único y suficiente Salvador. Y ahí hay un peligro. Ciertamente sí habrá personas, tal vez como Simón, el fariseo, obviamente era una persona que observaba la ley, guardaba la ley, y él en su corazón eso le había afectado, porque él pensaba, no hay mucho que perdonar en mí. Yo realmente soy buena onda, soy acá chida, ¿no? Todos mis vecinos me quieren, yo cuando puedo ayudo a alguien, si veo necesidad ayudo. ¿Y qué hay de los pensamientos? ¿Qué hay de ese mandamiento que dice, no mirarás a la mujer de tu prójimo para codiciarla? Sí, puede ser un hombre o una mujer funcional, responsable en tu hogar, no tener vicios. Pero ¿qué hay con esa parte en tu mente donde nadie entra y donde tú y Dios saben que hay un problema? Porque dice la escritura, porque todo hombre o mujer, bueno, dice que todo hombre, pero también es para la mujer, que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró, o sea, ya tiene falta, ya está mal delante de Dios. Sí, la excusa del hombre es, yo no soy un asesino, yo no engaño a mi esposa, no le pego a mis hijos, sí, pero ¿qué hay de lo que piensas? De cómo tú en tu corazón tienes altivez y menosprecias y ves por encima del hombro a la gente. Ahí hay que tener cuidado, es una invitación para las personas que de pronto hemos evangelizado y vienen a la iglesia con una vida más ordenada con la que nosotros llegamos, pero hay un peligro ahí, hermanos. Porque todos necesitamos aceptar a Cristo como único y suficiente Salvador. Él es el camino, la verdad y la vida, no hay otro camino. La salvación de nuestra alma no depende de nuestras obras ni que tan bien te portes. Tú puedes ser el mejor, el más bueno del mundo, puedes ayudar a muchas personas, pero mientras tú no aceptes a Cristo, no estás entrando en la gracia de Dios. Puede gustarte o no, pero esa es la fórmula que dejó Dios. Eso es lo que dice en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No es tu forma de llegar a Dios, no es tu camino, no son tus buenas obras, porque la palabra de Dios también dice que nuestras buenas obras son trapos de inmundicia delante de Dios. Porque seguramente detrás de esas buenas obras lo que hay es egocentrismo, para que tú seas enaltecido. Por eso esa obra delante de Dios no vale nada. Y es un ejemplo, es una invitación para que, pues de pronto las personas que se les ha evangelizado y que de pronto puede ser que te digo, o sea, sientan, bueno, es que no tengo mucho que me perdone Dios, ¿no? Pues como que no tengo mucha necesidad de seguirlo. Claro, ¿quién quiere seguir a Dios si de pronto pueda estar bien dentro de su vida, de tener una vida medianamente funcional o funcional? Nadie, ¿verdad? Pero bueno, ahora te toca a ti. Yo espero que, mira, aquí no registra en la palabra el nombre de esta mujer. Muchos dicen que era María Magdalena, pero ¿qué importa quién fuera? Lo que importa es que nosotros sí sabemos
que podremos identificarnos con esa mujer. Yo te invitaría, ¿sabes qué? Que tú le pongas el nombre tuyo a esa mujer y que desees alcanzar el conmover el corazón de Dios, el ganar ese favor de Dios, el que realmente como esta mujer pues ya no tenía más a dónde ir, qué hacer, sino que dice, oyó que Jesucristo iba a estar ahí. Hoy y siempre tú vas a poder oír este evangelio. Se está levantando la iglesia de una manera tremenda, Hace unos días me dolía en mi corazón por cierta situación que supe de una iglesia que había pasado algo, pero pasó algo, una reflexión hubo en mí, dije no pasa nada, porque esto va a servir para expandir el reino, porque ya había mucha persona congregada ahí sirviendo en esa iglesia, y ahora estoy seguro que los que van a salir de ahí se van a levantar personas y se va a proclamar el evangelio. Es lo que pasó con la iglesia en Jerusalén cuando fue dispersada. Los hermanos estaban en Jerusalén y fue necesario que se dispersara la iglesia para que empezara a crecer más y más. ¿Se acuerdan que les hablé de una iglesia aquí en unas calles? Que pasé y nada más estaba el pastor con 2 ovejitas ahí. Y ahorita que pasé ya había 8 ovejitas. Y dije, gloria a Dios. Y dicen que acá hay una iglesia y aquí se levantó ya otra aquí también en este mismo lugar. Jesús está ahí. ¿Qué vas a hacer? ¿Ya viste que Jesús está ahí? ¿Qué vas a hacer? Hoy te toca a ti decidir qué vas a hacer. ¿Quieres seguir siendo humillado por el pecado? ¿O quieres humillarte delante de Dios para que Él te haga libre? Para que Él te diga, tus pecados te son perdonados. ¿Qué es lo que vas a hacer hoy con esta información, amado hermano, hermana? Y bien, vamos a leer para cerrar nuestra prédica. Vamos a leer el versículo 40. La palabra de Dios dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, no es, discúlpeme, el 39, discúlpeme hermano. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que te toca, que es pecadora. Hermano, ciertamente Simón representa a la gente que vive medianamente bien, acomodada, que tal vez tiene su familia bien, tal vez no es religiosa, no conoce de Cristo, pero vive bien. Y esas personas a veces han juzgado las vidas de otras que no están tan bien. O tal vez realmente la iglesia ha fallado, porque a veces la iglesia no ha entendido de dónde ha sido sacada, y a veces entran los hermanos y no los hemos sabido recibir, y los hemos juzgado. Tal vez la iglesia se ha puesto en esa posición de fariseísmo como Simón. No, es que no puede entrar aquí, es que no puede entrar a este lugar. Y dicen, si supieran quién es ese vecino, si supieran quién es ese Julio, quién era aquí, ni siquiera lo dejarían entrar a comer a su casa. Pero déjame decirte algo, para cerrar hoy esta prédica, que el Dios Todopoderoso, Él sí sabe quién eres, Él conoce todo lo que tú y yo hemos hecho, y sin embargo hoy está abierto este lugar para que tú vengas ante Él y derrames tus lágrimas si tú quieres, y derrames tu corazón si tú quieres. Él sabe todo lo que tú has hecho en tu vida, y tú puedes decir, no pasa nada, ya no lo hago. Sí, pero lo hiciste. Necesitas el perdón del único que te puede perdonar,
que aunque estos hombres decían, ¿quién es este que puede perdonar pecados? ¿Quién era? El Hijo de Dios, el que se le dio el nombre sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla de las que están en el cielo, la tierra y debajo de la tierra. Hoy yo te invito, hermana, que te pongas de pie. Vamos a orar. ¿Qué quieres hacer hoy? Nos despedimos de nuestros hermanos en las redes sociales.